ser por un trombo, que puede ser por un trombo agudo, provocaría entonces un reflujo y de allí una hipertensión venosa. En la imagen que se encuentra a la derecha se pueden ver algunas de las venas profundas y algunas de las venas superficiales. Aquí podemos ver la safena mayor, la safena menor, y que son superficiales. Y podemos ver la vena femoral que se encuentra aquí, que es profunda, y la vena poplitea que también sería profunda. Bueno, como un pequeño pantallazo, porque más adelante mis compañeros lo van a profundizar mejor. La insuficiencia venosa crónica, aunque nosotros vamos a hablar específicamente de la insuficiencia venosa superficial, sería importante saber cómo se clasifica en sí la insuficiencia venosa crónica. Y se hace en base a diferentes criterios, una parte clínica, una parte etiológica, una parte anatómica y una parte patofisiológica. Entonces, la parte clínica, importante solamente mencionar lo que se daría, serían las telangiectasias, las venas reticulares, venas varicosas, los cambios dermatológicos como pigmentación, dermatitis por estasis y lipodermatoesclerosis, y las úlceras venosas. En la etiología, nosotros nos vamos a enfocar más en lo que sería la parte primaria, que es la parte idiopática. Pero también es importante recordar que hay insuficiencias venosas crónicas que son congénitas y también algunas que son secundarias, y que el ejemplo más clásico sería una trombosis venosa profunda, que luego de que ocurra eso, entonces puede ocurrir entonces una insuficiencia venosa crónica con una manifestación superficial. En la anatomía se divide básicamente en las venas superficiales son afectadas y las venas profundas son afectadas. Y en la patofisiología, que se va a explicar mucho mejor más adelante, se habla de reflujo y de obstrucción. Esto es básicamente otro pantallazo acerca de lo que sería la patofisiología, y rápidamente la insuficiencia venosa, que es una incompetencia valvular conjunta con un reflujo o una obstrucción venosa. Se acumula la sangre, un estancamiento venoso, y eso da lugar a lo que sería una hipertensión venosa. Pero aparte de la hipertensión venosa, también está la inflamación por secuestración de los glóbulos blancos. Eso tiene un poco de sentido porque si la sangre está acumulada, entonces hay mayor cantidad o volumen de células blancas que se quedan depositadas en esa parte. Entonces la hipertensión, por este lado, la hipertensión venosa, pues va a provocar entonces esos cambios que nosotros generalmente sabemos, las venas varicosas, telangiectasias y venas reticulares. Y a través de esa dilatación se puede dar una compresión de nervios somáticos que puede dar dolor. Entonces, la insuficiencia venosa crónica no solamente es algo estético, sino que tiene sintomatología importante. Entonces, aparte de eso, la propia hipertensión venosa puede dar lugar a un aumento de permeabilidad capilar, y a partir de eso se puede dar estrebización de glóbulos rojos, que lleva entonces a hemosiderosis por degradación de esos glóbulos rojos, y lleva entonces a la pigmentación. Eh, Además está el exudado, que puede llevar al edema y que puede llevar también a la dermatitis por estasis. Y por la parte de inflamación, por secuestración de glóbulos blancos, es importante porque eso aumenta el riesgo de trombo venoso. Y de allí que se pueda dar isquemia y se puedan dar úlceras venosas. Y de extremadamente, o sea, de importancia está lo que sería la infección que puede darse secundaria a una úlcera venosa. En cuanto a la epidemiología, tenemos que las estadísticas varían geográficamente, pero esta es una patología muy frecuente en el mundo. En el hemisferio occidental se ha calculado que entre el 25 al Se escucha un 33%. poquito bajo, doctora. No se escucha bien. ¿Se escucha ahora mejor? Wow. ¿Se escucha? Creo que ahora se escucha mejor. Puedes hablar, sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ahora sí se escucha bien. Es que tengo apagado. Ahora sí te escuchamos. Ok. En cuanto a la epidemiología,
tenemos que las estadísticas varían geográficamente, pero esta es una patología muy frecuente en el mundo. En el hemisferio occidental, se ha calculado que de entre el 25 al 33% de las mujeres y aproximadamente del 10 al 20% de los hombres tienen varices, por lo que sabemos que esta es una patología más prevalente en mujeres. La prevalencia general de la insuficiencia venosa crónica es mayor al 20%. También, cerca del 5% de la población llegará a presentar un estadio C3, que sería un estadio de edema, que más adelante veremos. También se estima que entre el 1 al 3% de la población de este hemisferio occidental tendrá algún problema venoso considerable a lo largo de cualquier punto de su vida, siendo más prevalente y severo a medida que avanza la edad. En la actualidad se están desarrollando nuevos estudios para calcular las prevalencias estadificadas utilizando la clasificación CEAP, que ya mencionaron anteriormente, que incluye la clasificación clínica, la etiología, la distribución anatómica y la fisiopatología. Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que la causa de la insuficiencia venosa está ligada a factores genéticos principalmente, y el problema se va a exacerbar con los cambios hormonales. Entre los factores de riesgo que se han relacionado con el desarrollo de la insuficiencia venosa, tenemos los modificables y los no modificables. Dentro de los modificables podemos mencionar, por ejemplo, el sobrepeso, la dieta, el sedentarismo, el trabajo u ocupación de la persona, los embarazos, el tratamiento hormonal o algún uso de anticonceptivos. Y dentro de los no modificables se puede mencionar, por ejemplo, la edad, los antecedentes familiares, la raza y el sexo. Siguiente. Listo, ahora vamos a hablar de un poco de la fisiopatología de la insuficiencia venosa superficial. Vamos a comenzar hablando de la fisiología y anatomía normal del compartimento venoso dentro del cuerpo, principalmente en las extremidades inferiores. El retorno de la sangre venosa ocurre en las extremidades inferiores mediante dos circuitos en paralelos, que sería el sistema venoso profundo, que está localizado, como ya bien dijo Carlos, dentro de la fascia profunda que envuelve a los músculos profundos de las extremidades inferiores, y por el sistema venoso superficial. Ambos se encuentran entonces interconectados por las venas perforantes. El sistema venoso superficial se inicia en las venas del pie para formar principalmente la vena safena mayor o vena safena interna, que esta va a drenar principalmente en la vena femoral común. Y también está conformado por la vena safena menor, que sería la vena safena externa, que drena entonces principalmente en la vena poplitea. Cuando nosotros estamos de pie o en bipedestación, el retorno venoso se hace contra la gravedad. Entonces, esta sangre que pasa desde los pies hacia el corazón necesita de algún mecanismo para impulsarse hacia arriba. Entonces va a necesitar de las válvulas venosas. Estas válvulas van a impedir que la sangre se regrese hacia inferior, o sea que haya un flujo retrógrado, porque hay una acción de los músculos gemelos y del pie durante la marcha, además de la diástole cardíaca y los movimientos respiratorios, que todos en conjunto ayudan a que la sangre fluya desde inferior hacia superior. Entonces, el flujo venoso siempre va a circular de la parte superficial a la parte profunda y luego va a pasar al corazón. La sangre venosa entre la aurícula derecha y el tobillo va a tener en contraposición una presión de 90 a 100 milímetros de mercurio cuando nosotros estamos parados. ¿Y cómo vamos a hacer que esa presión disminuya para que la sangre pueda fluir desde abajo hacia arriba? Pues por acción de las válvulas venosas y por acción de los músculos. Ellos van a hacer una contrapresión para disminuir este diferencial de presiones a menos de 25 milímetros de mercurio, y entonces la sangre va a poder fluir desde la parte inferior, desde nuestras extremidades inferiores, hacia el corazón. Esto ocurre en el sistema venoso profundo. En contraposición, el sistema venoso superficial va a tener una presión bastante menor,
de 5 a 10 milímetros de mercurio. Pero tenemos que mencionar al sistema venoso profundo porque del sistema venoso superficial va a confluir en el sistema venoso profundo, por lo que si hay un daño en el sistema venoso profundo, el sistema venoso superficial va a ser el primero en darse cuenta y va a producirse las varices, que es de lo que vamos a hablar nuestros compañeros más adelante en las manifestaciones clínicas. Siguiente. Ahora, vamos a definir qué es la insuficiencia venosa superficial. Entonces sería un flujo retrógrado en las venas superficiales de más de 0.5 segundos de duración. Y esto estaría causado principalmente por 3 mecanismos. El primero sería la hipertensión venosa. También tendríamos los procesos inflamatorios y también el daño en las paredes de las venas y las válvulas. Cada uno de ellos en gran medida van a ayudar a que se cree la insuficiencia venosa superficial. Para hablar de la hipertensión venosa vamos a hablar de los efectos hidrostáticos, que estos a nivel de los capilares van a provocar edemas y otros procesos inflamatorios que dan lugar a daño en la piel y los tejidos blandos. Como ya mencionó Carlos, que pueden ser hemosiderosis, eczema venoso y lipodermatoesclerosis. Entonces, en la insuficiencia venosa superficial va a ocurrir un daño en las válvulas. Y este daño en las válvulas va a hacer que la válvula no pueda crear la contrapresión que mencioné anteriormente para disminuir el diferencial y poder hacer que la sangre fluya desde las extremidades inferiores hacia las extremidades superiores. Entonces, este daño en las válvulas va a favorecer también a que haya más hipertensión venosa, que va a aumentar la presión hidrostática en los capilares y va a favorecer, como ya mencioné, al edema que se presenta en estos pacientes. Entonces, el factor determinante en la insuficiencia venosa superficial es que hay un daño estructural en las válvulas venosas, por lo que entonces no se va a poder realizar el flujo de la sangre venosa desde la parte inferior a la parte superior. Entonces, también tenemos que hablar de los daños estructurales en las paredes de las venas y las válvulas, que van a tener entonces alguna hiperplasia en la íntima de la vena y algunas otras áreas van a diferenciarse entre áreas hipertróficas o hipotróficas, alteración de las fibras musculares y reducción de la matriz celular. Todos estos fenómenos van a contribuir a que las válvulas y las paredes de las venas se dañen. No hay un mecanismo o algún proceso que explique principalmente por qué ocurre, pero sí se sabe que a lo largo de nuestra vida, si no tenemos una buena actividad física, si no tenemos una buena alimentación, o si no nos movemos, que es lo necesario para que la bomba muscular y también las válvulas puedan funcionar, pues vamos a tener en personas mayores de 60 a 50 años, pues insuficiencia venosa superficial. Siguiente. Yo continuaré hablándoles acerca de las manifestaciones clínicas y el examen físico. Siguiente, por favor. Ok, comenzaremos con las manifestaciones clínicas. El dolor. El dolor puede ser tanto ocasional como limitante para la persona y su principal característica viene siendo que el dolor puede cesar al levantar las piernas. También tenemos el hormigueo y calambre, el cual puede ser exacerbado por la actividad física o también puede estar ligado un poco a la temperatura, al calor, y suele aparecer durante las noches. El dolor puede ser tan localizado en una parte de la pierna, por decir algo, las pantorrillas o el pie, o puede ser más generalizado en toda la pierna. La tercera manifestación clínica es la picazón, que es por una dermatitis por estasis. Por lo tanto, no solamente va a ser una picazón como tal, sino que también va a ir acompañada de descamación de la piel e hiperpigmentación de la misma. El edema e inflamación comienza a nivel malleolar, sin embargo, si la persona no es tratada, no recibe tratamiento, esta puede ir extendiéndose hasta volverse más proximal en la pierna. Y ya por último, las varices y alteraciones cutáneas que se las voy a explicar con imágenes. Siguiente, por favor.
Ok, aquí entonces del lado izquierdo vamos a tener las afecciones de las venas y del lado derecho las lesiones cutáneas. En la primera imagen del lado izquierdo tenemos las telangiectasias, que son pequeñas vénulas menores de 1 milímetro intradérmicas o subepidérmicas, y se pueden ver como están en pantalla. A diferencia de las venas reticulares, que si bien es cierto que también son venas muy pequeñas, de 1 a 3 milímetros, estas son subdérmicas y se pueden observar mayor tortuosidad en su forma y también el color es un poco más verdoso. Por otra parte, tenemos las venas varicosas, que son vénulas de más de 3 milímetros de tamaño y estas se encuentran un poco más ensanchadas. Y por último, la corona flebectásica, que más que un tipo de vénula en sí, viene siendo un patrón, que lo describen como un patrón en abanico de pequeñas vénulas intradérmicas, las cuales se tienden a localizar a nivel de los tobillos. Ahora continuamos con las lesiones cutáneas. La primera lesión cutánea que tenemos a mano derecha, en el número 1, es la hiperpigmentación ocre o dermatitis ocre, la cual consiste en un color parduzco que toma la piel producto a la extravasación de hematíes que se da. En la segunda imagen, entonces, tenemos el eczema, que no es más que una lesión eritematosa y escamosa de la piel, y esta se va a localizar cerca de las venas varicosas. La tercera imagen, que es la úlcera venosa, en este caso activa, que es una solución de continuidad que se da en la piel. Tiene un aspecto sucio, producto de la fibrina y también del tejido de granulación. Por lo general aparecen a nivel perimalleolar. Sin embargo, existe variabilidad a la hora del tamaño y profundidad. Hay algunas que son bastante pequeñas, otras que en los casos más extremos pueden inclusive darle vuelta a toda la circunferencia de la pierna. Unas son superficiales, otras pueden ser lo suficientemente profundas como para afectar la musculatura que se encuentra abajo. La cuarta imagen, la lipodermatoesclerosis, que consiste en una fibrosis de la piel y también del tejido subcutáneo, aumentando el tejido conectivo. Como resultado, la piel se va a ver seca, tensa, a la palpación se habla de una piel acartonada y aparte de esas características que ya le mencioné, también cuenta una hiperpigmentación, así que también se va a observar de un color parduzco. Y esta ya es un signo de una enfermedad venosa crónica un poco avanzada. La quinta imagen, que es una úlcera, en este caso cicatrizada ya el remanente, y la sexta, la atrofia blanca, que es una lesión de color blanco marfil, la cual puede ir acompañado de petequias, también de telangiectasias, y están rodeadas por un halo de hiperpigmentación. Siguiente, por favor. Ahora que ya conocemos lo que son las manifestaciones clínicas, podemos hablar un poco de la clasificación que se les da, ya que las clasificaciones dependen de las mismas, ¿no? Aquí tenemos la clasificación SEAP, que ya fue mencionada tanto en la introducción como en la fisiopatología, y que es una clasificación que se da dependiendo de las manifestaciones cutáneas. Estas se dividen en 7. La primera es el paciente asintomático, la segunda es el paciente, la C2, las venas varicosas, la C3, el edema en tobillos, la C4, que en la tabla que les coloqué ahí, la dividen en 2. Sin embargo, sé que hay una nueva clasificación donde se divide en 3. La 4A, que es la hiperpigmentación o el eczema, la 4B, la lipodermatoesclerosis o la atrofia blanca, y la 4C, que no está colocada en la tabla, que es la corona flebectásica. La C5 son los cambios cutáneos mencionados en C4. Sucede que esta clasificación que tienes acá no es la última. La última relación. Aquí tienes la clasificación previa a la última. En cual aquí lo que faltaría, lo que estás diciendo, la 4C, que es la corona flebectásica, y después veremos cuál es la importancia de la corona flebectásica, y lo que es la úlcera recidivante,
y las varices recidivantes. Esa en la C5, perdón, en la C6 empieza, hay una C6R. Y en la presencia hay también una C3R, que es cuando es recidivante en las varices. Pero esa es la última clasificación. Si no tiene la diapositiva, yo la presento ahora después. Ok, gracias, doctor. Bien. Continuando con lo dicho, entonces la C5, que son los cambios cutáneos más las úlceras cicatrizadas, y la C6, que son los cambios cutáneos más las úlceras activas. Cabe resaltar el hecho de que la clasificación se hace por separado de miembro inferior, es decir, digamos que tenemos un paciente que en el miembro inferior derecho cuenta con una úlcera abierta. Ese paciente para su miembro inferior derecho tenía una clasificación de C6. Sin embargo, en el miembro inferior izquierdo cuenta con una lipodermatoesclerosis como máximo. Entonces, ese paciente contará con una clasificación C4 para su miembro inferior izquierdo. Se clasifican por separado. Otro dato importante a recalcar viene siendo el hecho que esta clasificación también nos ayuda ya que es una clasificación secuencial, por lo menos las primeras 4. Primero el paciente es asintomático, luego tiene las telangiectasias o venas reticulares, luego las varices y así sucesivamente. A excepción de las últimas 2. En lugar de ser C1, C2, C3, C4, C5 y C6, realmente sería C6 primero y luego C5, que es la úlcera abierta, y por último la úlcera cicatrizada. Siguiente, por favor. Y ya por último, otra escala de clasificación que es la Venous Clinical Severity Score, que se utiliza en conjunto al CEAC, y este nos da distintos síntomas del cual el paciente puede presentar, y estos síntomas entonces se valoran dependiendo del tipo de presentación que estos tengan, y va del 0 hacia el 3. 0 ausente, 1 leve, 2 moderado y 3 grave. Siguiente. Bien, el diagnóstico se hace a menudo con la obtención de una buena historia clínica y de un examen físico detallado sobre la apariencia de las venas de las piernas, mientras el paciente se encuentre de pie, se encuentre sentado o con las piernas colgando. Los estudios de imagen se pueden realizar para observar el flujo de las piernas, descartar otros problemas como lo son los trombos y como guía para el tratamiento. Siguiente, por favor. La herramienta de estudio de primera elección para los pacientes con insuficiencia venosa superficial es el Doppler Color, también llamado ecodoppler o ultrasonido venoso, siendo una alternativa segura. Una ecografía Doppler es un estudio que se realiza utilizando ondas sonoras que se reflejan en los objetos en movimiento, como los glóbulos rojos, para mostrar el flujo de los vasos sanguíneos. El Doppler Color utiliza una computadora para convertir las ondas sonoras en diferentes colores que muestran la velocidad y la dirección de la sangre en tiempo real. Permite además la valoración tanto de la anatomía de las venas como las características del flujo y la forma, permitiendo entonces conocer las alteraciones en la circulación. El término duplex se refiere a doble. En este caso, el explorador no solo observa el espectro de las ondas Doppler, sino que es capaz de visualizar la imagen bidimensional en tiempo real de la estructura. Para el diagnóstico se requiere entonces un ecógrafo, una sonda transductor de 7,5 MHz, recordando que estamos evaluando venas superficiales y un gel que funciona como un conductor. Entonces, la evaluación se debe realizar con el paciente de pie, con la pierna en ligera rotación externa, apoyando el talón con el pie en abducción, y el sustento del peso corporal se va hacia la extremidad contralateral. Siguiente. Para forzar un flujo retrógrado y así probar la indemnidad de las válvulas, se pueden realizar distintas maniobras de estimulación, como lo son la compresión-relajación, la maniobra de Valsalva y la maniobra de Paraná. La maniobra de contracción-relajación permite que la musculatura actúe como una esponja, forzando a la sangre a bajar cuando se encuentra en diástole, es decir, en relajación, poniendo a prueba las válvulas.
La primera etapa de contracción o compresión muscular se manifiesta con un flujo ascendente y en la segunda vamos a observar la relajación y se puede hacer evidente el reflujo o el flujo retrógrado. Por otro lado, la maniobra de Valsalva consiste en un aumento de la presión intraabdominal y se produce el reflujo venoso por elevación de la presión de las venas ilíacas y femoral común, que va a ser superior a la presión de las venas de las piernas. Esta maniobra entonces produce un paro circulatorio del sistema venoso profundo que pone en evidencia los puntos de fuga. La maniobra de Paraná, por otro lado, es definida como la contracción refleja isométrica propioceptiva de la pantorrilla. En otras palabras, al paciente se le va a empujar y él va a contraer los músculos para mantener el equilibrio y luego se relaja. También existen otras maniobras, como la carga alterna de las extremidades, es decir, el paciente carga su peso en una extremidad de estudio, y luego en la otra. También está la contracción voluntaria de la musculatura, la dorsiflexión de los dedos del pie, que esta es la más cómoda para el paciente y para el operador, y está la compresión distal con la mano. Se puede realizar una maniobra o combinarlas para así obtener una información más fidedigna. Siguiente, por favor. Bueno, aquí un ejemplo basado en la safena mayor. La imagen A nos muestra el reflujo anterógrado de color azul, mientras se realiza cualquiera de las maniobras ya mencionadas. La imagen B nos permite ver el reflujo retrógrado o flujo retrógrado en color rojo y esto lo observamos luego de finalizar cualquiera de las maniobras ya mencionadas. La imagen C nos muestra el orificio de falla de la válvula deficiente. Nos muestra el reflujo retrógrado y un remolino. Este remolino no es más que la mezcla de direcciones de los diferentes flujos. Por otro lado, la imagen D nos muestra las varices tortuosas. Siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos el dúplex. Él cuenta con una línea basal. Todo lo que se encuentre inferior a esa línea nos muestra aquello que se aleja del transductor, es decir, aquello que va en flujo anterógrado. Y lo que se encuentra por encima de la línea basal nos muestra aquello que se acerca al transductor, es decir, aquello que está en flujo retrógrado. Existe un valor de reflujo no patológico. Esto depende de aquella vena que estemos analizando. En este caso, al ser la vena superficial, el valor de corte para determinar si el flujo es patológico o no patológico es 0.5 segundos. Y esto nos indica el tiempo de cierre valvular. La imagen superior entonces nos indica el reflujo no patológico menor de 0.5 segundos. Y la imagen inferior nos muestra el reflujo patológico mayor de 0.5 segundos. Siguiente, por favor. Al finalizar, se debe realizar un diagrama que muestre los puntos de fuga, el sentido venoso, los paquetes varicosos y comunicantes de entrada e insuficientes. Se recomienda consignar los diámetros venosos y marcar cuáles vasos están insuficientes, consignados a qué altura, además de marcar con flechas el sentido del flujo. Siguiente, por favor. Entre las ventajas es que es accesible, disponible, se encuentra en la mayoría de los lugares, es indoloro, no hay riesgos o efectos colaterales y es importante recalcar, es el método de primera elección para la evaluación de pacientes con insuficiencia venosa y es imprescindible en la guía de endoláser. Entre las desventajas es que es operador dependiente y existe una disminución de la sensibilidad y especificidad en aquellos pacientes que presenten edemas, hipodermosclerosis, obesidad, y algún tipo de inmovilización, ya sea por yeso, férulas o clavos. Siguiente, por favor. Otra opción es la fotopletismografía. Esta también es indolora, es no invasiva y tiene una duración de unos 10 minutos. Se puede realizar tanto en consultorios como en hospitales con la ayuda de una computadora y un dispositivo específico que emite rayos infrarrojos capaces de reflejarse en los glóbulos rojos presentes en la vena del paciente. El dispositivo se coloca en la pierna del paciente, el cual debe contraer repetidamente los músculos de la pantorrilla para que haya un vaciado de la sangre de las venas. Posteriormente se deberá valorar el tiempo de recarga venosa, es decir, la prueba de reflujo venoso, permitiendo entonces conocer la cuantificación de este reflujo. Siguiente.
Ahora vamos a continuar con el tratamiento, iniciando con el tratamiento médico. Siguiente, por favor. Ok, el abordaje en el tratamiento médico, vamos a hablar de cómo tratar los factores de riesgo y de la terapia compresiva una vez ya está establecido el diagnóstico de insuficiencia venosa. También vamos a hablar un poco de los fármacos, del fármaco venoactivo que se indica en esta patología. Siguiente. A ver. Como la palabra lo dice, el abordaje de los factores de riesgo es actuar sobre los factores modificables que están involucrados en la aparición de la enfermedad. En primer lugar, lo más importante es evitar tanto la bipedestación prolongada como mantener una posición sentada por largos periodos de tiempo. Y esto se logra recomendando mantener una actividad muscular cíclica. En la imagen de la derecha presento ejercicios que ayudan a mejorar el retorno venoso. Vemos en la imagen que en la posición de bipedestación se puede realizar movimientos de puntilla, o sea, ponerse sobre puntillas. Ponerse sobre puntillas y volver a bajar sobre los talones para mejorar el retorno. En la posición de decúbito supino, se indican movimientos de pedaleo, como si estuviéramos manejando una bicicleta. También se pueden realizar movimientos de flexión, llevando las rodillas hacia la altura del pecho y volviendo a extender la extremidad y moverla hacia arriba y hacia abajo. También se recomienda que se levanten las piernas con las extremidades extendidas sin la flexión. Esto también ayuda a la mejora del retorno venoso. Ahora bien, si tenemos un trabajo que es de oficina o donde pasamos mucho tiempo sentados, las recomendaciones son en una posición sentada con los pies asentados sobre el piso, podemos tanto poner los pies en puntillas o levantar los talones y volver a poner la posición del pie asentada. Esto se hace en una cantidad específica y repitiéndolo varias veces. También otro ejercicio que se puede realizar sentado es extender una extremidad, hacer movimientos circulares del pie en una dirección y luego en otra dirección y se repiten los mismos movimientos en la otra extremidad. Ok. Otra recomendación es el reposo con los pies elevados. Esto se ha comprobado que a un tiempo de 10 a 20 minutos por día, el reposo con los pies elevados sobre el nivel del corazón ayuda a mejorar el retorno venoso. Y también los cambios en el estilo de vida, como el ejercicio y una dieta saludable con un peso ideal, ayudan a prevenir un factor de riesgo importante que mencionamos anteriormente, que es la obesidad. Como ya mencioné, se debe evitar el sedentarismo, las prendas ajustadas y también las exposiciones prolongadas al calor. Siguiente. Okay. La terapia compresiva. En la terapia compresiva, el abordaje estándar es utilizar medias de compresión graduadas para proveer entre 30 a 40 o 40 o 50 milímetros de mercurio de compresión en el tobillo, con una disminución progresiva de la compresión hacia los niveles más proximales de la extremidad. Aquí en la imagen de la izquierda, esto está ilustrado por la disminución del tamaño de las flechas, para ilustrar la disminución de la compresión. Y también vemos cómo esta compresión ayuda en la funcionalidad de las válvulas venosas. Este tratamiento es fundamental para esta patología, y entre los efectos que están demostrados se encuentran que reduce el reflujo y el volumen venoso. También, como mencioné, mejora la bomba venosa y la función valvular. También se ha demostrado que aumenta el flujo arterial y mejora la microcirculación, y también aumenta el drenaje linfático. Esta terapia también reduce tanto la incidencia como la sintomatología de la insuficiencia venosa, y esto
provoca un aumento en la calidad de vida del paciente. Sin embargo, esta es una terapia que es difícil de completar, o hay un difícil apego en los países cálidos y húmedos por la incomodidad que puede sentir el paciente por la calor y la compresión que generan estas medias. Siguiente, por favor. Ok, además de la enfermedad venosa crónica, otras indicaciones para la terapia compresiva son después del tratamiento esclerosante o posquirúrgico de las varices, en la profilaxis y tratamiento de varices en el embarazo y en las profesiones de riesgo, ya sean las profesiones en las que hay que estar mucho tiempo en bipestación o sentados, y favorecer la curación de úlceras venosas. Esta terapia está contraindicada en la isquemia arterial, en la dermatitis, especialmente en las dermatitis atópicas y en la artritis reumatoide en fase aguda. Siguiente. Ok. El fármaco venoactivo que tiene evidencia y eficacia en el tratamiento de esta patología es la fracción flavonoide micronizada purificada, ya que ha demostrado su utilidad para disminuir los signos y los síntomas de esta patología y también mejora la calidad de vida de los pacientes. Esta imagen que presento a la izquierda no es necesariamente una pared venosa, es para ilustrar cómo sería una pared vascular y donde actúa el fármaco. Este fármaco facilita la contractilidad de la pared venosa, lo que activa también el flujo de retorno venoso y reduce la hipertensión venosa. También mejora el drenaje linfático, porque aumenta la frecuencia e intensidad de las contracciones de los conductos linfáticos y por tanto aumenta la funcionalidad de los capilares linfáticos. Siguiente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, siguiente. ¿Se escucha bien, doctor? Ok. Las alternativas disponibles que tenemos en el tratamiento quirúrgico, como primer punto tenemos la cirugía convencional, mencionamos stripping más flebectomías, y en técnicas endovasculares tenemos dos modalidades que van a tener que ver con el uso de energía térmica y tumescencia. Estas son ablación térmica, térmica y tumescencia, y sin ablación pues térmica ni tumescencia. En las térmicas y tumescencia tenemos ablación endovascular con láser y ablación endovascular con radiofrecuencia, mientras que sin ablación térmica ni tumescencia tenemos ablación endovascular químico-mecánico, con las siglas MOCA, ablación endovascular con cianoacrilato y escleroterapia con espuma guiada por ultrasonido. Siguiente. Con respecto al stripping, este era el método más recomendado en el pasado, en los 90s. Sin embargo, en los 2000 surgieron unas nuevas alternativas que se recomiendan más actualmente, debido a que el stripping tiene mayor asociación a complicaciones y al ser invasiva se puede dar hospitalización y días laborales perdidos, además de mayor convalecencia, dolor y morbilidad. El stripping también se conoce como safenectomía, y la safenectomía se practica realizando dos incisiones, una más proximal y otra más distal, generalmente pues en el área de la ingle y otra o en el hueco popliteo, la fosa poplitea, y otra en el tobillo. Al realizar esto, entonces, de forma proximal se va a cortar la safena, se va a ligar y se va a canalizar con una guía que va a recorrer hacia la incisión distal y mediante una fleboextracción se va a extraer esta vena que se quiere pues extraer, valga la redundancia. Con respecto a las incisiones más pequeñas o varicosidades secundarias, estas no requieren una incisión tan grande, y localizada la incisión a la varicosidad, se realiza una ligadura y extracción de esas. Al finalizar la cirugía, se realiza pues puntos de sutura estética en las incisiones más grandes, y en las incisiones pequeñas no es necesario hacer sutura, sino que con los mismos apósitos de compresión se puede cerrar las heridas. Siguiente. Aquí tenemos un videíto que explica lo que mencioné previamente. Puedes quitarle el sonido. Okay. Entonces aquí explica básicamente con qué se puede realizar
pues safenólisis o safenectomía. Explica un poquito de la anatomía. Adelántalo un poco, por favor, compañero. Dale, dale, dale. Dale un poquito más. Ahí. No. Antes, por ahí. Ahí. Se marca con líneas, pues, punteadas, donde se van a realizar las incisiones. Y, como mencioné previamente, se liga la vena. Posteriormente se corta y suturan los extremos. Y se canaliza. Esa sonda va a recorrer toda la vena hasta su extremo o incisión distal por donde va a salir. Y esta va a extraer entonces la vena, en lo que se conoce como stripping. Se cierran las heridas con puntos de sutura estética. Y las venas pequeñas entonces se remueven con incisiones pues localizadas, como se está mostrando en el video. Y se cierran con bandas adhesivas o los apósitos de compresión. Posterior a este procedimiento, se utilizan medias de compresión. ¿Ok? ¿Listo? Medidas de compresión. Siguiente. Ok, continuando con el tratamiento quirúrgico, ahora con las técnicas endovenosas, empezamos con la ablación endovenosa térmica, tanto con láser como con radiofrecuencia. Estas técnicas son procedimientos percutáneos mínimamente invasivos en los que la vena afectada es cateterizada mediante la ayuda de un ecodoppler y su ablación se realiza utilizando tanto radiofrecuencia o energía láser. Hay que resaltar que para la realización de estos procedimientos es requerido utilizar lo que sería un ecodoppler, tanto como para la punción inicial como para observar lo que sería el avance del catéter y la obliteración de la vena que está siendo tratada. Y además se requiere de anestesia local y de tumescencia en lo que sería el compartimiento facial alrededor de las venas que se van a tratar. En cuanto al modo de acción, en lo que sería con energía láser, pues el láser produce daño tisular a la íntima, que es producido por las burbujas de vapor que son generadas por temperaturas que pueden alcanzar hasta 800 grados centígrados en la punta de la fibra, y este daño tisular conduce a una reacción inflamatoria que posteriormente va a llegar a fibrosis, permitiendo lo que sería obliterar la luz del vaso con estenosis del mismo. Y por radiofrecuencia, pues tenemos que los pulsos de radiofrecuencia emiten calor, lo cual provoca tanto espasmo venoso como denudación endotelial, y disminución y contracción de las fibras colágenas que hay en la pared venosa, igualmente produciendo obliteración de la luz del vaso. Siguiente. En cuanto al procedimiento, cómo se realiza, tanto con láser como con radiofrecuencia, son muy similares cómo se inician, solo diferenciándose una vez cuando se está aplicando el láser o la radiofrecuencia. Para esto, primero con el paciente en posición supina, se coloca un introductor con ayuda de una punción ecoguiada en la vena safena interna, y en estos casos se recomienda que se realice al nivel de la rodilla, puesto que por debajo de este nivel se aumenta el riesgo de lesión nerviosa a lo que serían los nervios safenos. Luego de colocar el introductor, se avanza con el catéter hasta que la punta del mismo alcance lo que sería a 2 centímetros de la unión safenofemoral. Y mediante control ecográfico se realiza lo que sería la infiltración con anestesia y tumescencia en el compartimiento facial. Aquí es donde varían, y con el procedimiento con láser, el catéter cuando está ubicado en la unión safenofemoral se va retirando continuamente y se dispara el láser hasta completar el tratamiento de todo el trayecto incompetente de la vena. Tenemos un video para ilustrar lo que sería el procedimiento. Okay, aquí vemos cómo se introduce el catéter.
Se va introduciendo hasta que, como dije, debe llegar hasta 2 centímetros de la unión safenofemoral. Una vez está ahí y se haya realizado la anestesia y la tumefacción, pues se procede a retirar disparando el láser hasta completar lo que sería la obliteración completa de la vena que se está tratando. Una vez terminado el procedimiento y se logra la obliteración de la luz, vemos cómo desaparece la vena superficial. Siguiente. En cuanto a la ablación con radiofrecuencia, pues se diferencia que en lugar de retirarse el catéter de forma continua para tratar la vena, el catéter de radiofrecuencia va a tratar la vena por secciones de 7 centímetros a la vez, emitiendo pulsaciones de radiofrecuencia durante 20 segundos a cada segmento, y una vez finalizado el segmento se retira parcialmente el catéter para tratar el siguiente segmento, y así que secuencialmente hasta completar todo lo que sería la vena. Y puedes reproducir el video para ilustrarlo también. Bien, vemos igualmente cómo se introduce el catéter, igual hasta la unión safenofemoral. Y ahí ven el segmento de 7 centímetros que está haciendo, al que se está aplicando la radiofrecuencia. Se demoran 20 segundos por segmento, se retira parcialmente y se vuelve a aplicar radiofrecuencia en el siguiente segmento, y así sucesivamente hasta que se complete el tratamiento de la longitud completa de la vena. Aprecia, se retira 7 centímetros y se vuelve a tratar el siguiente segmento, y aquí apreciamos cómo se vería esto en el ultrasonido. Ya puedes pasar a la siguiente. Ahí que en los procedimientos de ablación térmica cabe destacar que ambos procedimientos se consideran igual de efectivos y seguros, y que tienen como ventaja que tienen un menor índice de recidiva, tienen un menor periodo de convalecencia, menos dolor tanto peri como post procedimiento, y una menor morbilidad que la cirugía convencional. Ahora, en los métodos sin ablación térmica ni tumescencia, siguiente. Empezamos con lo que sería la ablación endovascular químico-mecánica, o MOCA por sus siglas en inglés, en la cual se introduce un catéter especial que posee una punta giratoria que lo que va a causar es daño al endotelio del vaso, y al mismo tiempo se administra una solución esclerosante, como puede ser el clorhidrato de lapirio, el polidocanol o el tetradesil sulfato de sodio. ¿Puedes reproducir el video? Y aquí observamos lo que sería el catéter que se utiliza con la punta giratoria y cómo se administra el líquido esclerosante al mismo tiempo. Se introduce, vemos cómo se ve en el ecodoppler. Y aquí podemos ver animado cómo comienza a girar dentro de lo que sería la luz de la vena, y esto va a producir el daño endotelial que nos va a llevar a la fibrosis y obliteración de la luz, en conjunto con lo que sería la solución esclerosante. Como ventajas de este procedimiento, tenemos que no se requiere el uso de anestesia ni tumescente ni calor, por lo que disminuye en gran medida el riesgo de lesión neurológica que pueden tener los métodos con calor. Y como desventaja, pues que tiene limitación para tratar lo que serían venas de gran calibre. Siguiente.
En cuanto a la ablación endovascular con cianoacrilato, el mecanismo de este, pues básicamente se le va a administrar a la vena mediante una punción esto, y el cianoacrilato se va a solidificar y va a formar una unión tisular fuerte, creando una reacción inflamatoria a través de la cual pues esta polimerización, al entrar en contacto con la sangre y el tejido, ocasiona la oclusión de la vena. La principal ventaja de esta ablación endovascular con cianoacrilato es que no requiere pues ni de tumescencia ni tampoco de energía térmica para realizarlo, por lo que el riesgo de daños o lesiones nerviosas disminuye considerablemente. Siguiente. En cuanto a la escleroterapia con espuma guiada por ultrasonido, la escleroterapia es la introducción de sustancias en la luz de las venas que causan trombosis y fibrosis subsecuente. Dentro de las sustancias tenemos una gran variedad como soluciones hipertónicas salinas y de glucosa, glicerina y polidocanol, que varían en concentración según el calibre de la vena. O sea, lo que determina qué concentración vamos a utilizar es el calibre de la vena. Y algo importante al realizar esta alternativa es empezar pues con las venas más grandes y luego con las de menor calibre, más pequeñas, y entender que no se puede administrar más de 0.5 mililitros por riesgo de que se hagan telangiectasias circundantes. El principal mecanismo de este pues es producir un daño endotelial que oblitera entonces la vena. Entre las ventajas de esta, pues es que es bastante económica en comparación a las otras y permite realizarlo varias veces. O sea, es decir, se puede volver a utilizar este método. Entre las desventajas, la principal sería que tiene mayor porcentaje de recidiva en comparación a las otras, pero pues no, al igual que el cianoacrilato, como no utiliza energía térmica, las posibilidades de hacer lesión nerviosa son mínimas. En comparación entonces a las que sí utilizan energía térmica, la tasa de oclusión a los 3 años, o sea, a mediano plazo, es mayor, pero hay más riesgo entonces de causar lesiones nerviosas. Ok, puedes poner el video, compañero. Aquí vemos cómo se realiza la punción en la vena y se va entonces a inyectar la sustancia que habíamos dicho podía ser solución hipertónica salina, glucosa, glicerina o polidocanol, y esta entonces va a través de todo el recorrido o trayecto de la vena, va a causar ese daño endotelial que produce la obliteración de la vena. Siguiente. Una última cosa que decir, todavía no adelantes, Carlos, es que sin duda el mejor método es el que el médico tratante tenga más experiencia y el que se ajuste más a las necesidades y deseos del paciente, ya que a largo plazo no hay suficiente evidencia de que alguna técnica sea mejor que otra para, para los años, pues, dígase 10 años. Siguiente. Bueno, yo le voy a hablar sobre algunas complicaciones de la enfermedad. Siguiente. Entre estas complicaciones tenemos la varicorragia. La varicorragia es la hemorragia que ocurre al romperse una varice. Por lo general sigue siendo un traumatismo local, sin embargo en ocasiones puede producirse un sangrado espontáneo. La presentación del episodio de varicorragia se ve favorecido por factores como la evolución del síndrome varicoso, el adelgazamiento de la piel, múltiples episodios de infecciones, la lipodermatoesclerosis y otros trastornos tróficos. Dichos factores hacen que las varices sean más frágiles y propensas a los traumatismos y por consiguiente a la hemorragia. En la trombosis venosa superficial es una complicación común de las venas varicosas, quizás porque su prominencia sea más susceptible a traumatismos locales. Se cree que esto rara vez ocurre espontáneamente y se debe principalmente a un traumatismo menor o un periodo prolongado de reposo en cama. La trombosis venosa superficial se manifiesta como un nódulo o un cordón palpable, fibroso y doloroso asociado a la hiperemia y calor local en el trayecto de la vena superficial.
En las úlceras tenemos que todos los cambios cutáneos son condiciones preulcerosas. Si estos cambios progresivos no se revierten, el deterioro de la nutrición y la oxigenación de los tejidos progresan hasta retardar la muerte de los tejidos. Si sobreviene una lesión, la ulceración puede progresar rápidamente. En ausencia de curación, las capas restantes de la piel se necrosan para producir una pérdida total de la piel. En la lipodermatoesclerosis, como dijeron mis compañeros, es una fibrosis progresiva de la piel y los tejidos subcutáneos inducida por la hipertensión venosa crónica. Puede ocurrir de una forma aguda o en condiciones crónicas. La forma aguda es dolorosa e incapacitante y eventualmente progresa para volverse crónica. Siguiente. En otras complicaciones tenemos las cosméticas. Para muchos pacientes, la pérdida progresiva del aspecto cosmético de las piernas es la principal causa de búsqueda del tratamiento. La antiestética no se limita a las venas dilatadas, tortuosas, sino que incluye a las telangiectasias y a las venas reticulares. Las mujeres están más preocupadas por la apariencia de sus piernas que los hombres, especialmente si desean usar vestidos o faldas. El edema del tobillo asociado con las venas varicosas, no complicado ser leve y progresa a medida que pasa el día. El edema asociado con la insuficiencia del sistema profundo es más grave y puede ser persistente. Y entre otras complicaciones menos frecuentes tenemos la rigidez de la articulación del tobillo, que es una cicatrización subcutánea progresiva en ocasiones que se extiende al tejido subcutáneo alrededor de la articulación del tobillo, lo que restringe el movimiento del tobillo, reduce la eficacia del bombeo de la pantorrilla y exacerba la hipertensión venosa. Tenemos también la flexión plantar fija, que es debido por el dolor crónico de la lipodermatoesclerosis aguda o de la úlcera que puede dar lugar a una carga de peso anormal y finalmente a la rigidez del tobillo y el acortamiento del tendón de Aquiles. Y la periostitis, que es la inflamación provocada de los tejidos blandos, puede inducir hiperemia y en el periósteo subyacente que luego produce esto un hueso subperióstico nuevo. La mayoría de las veces es un hallazgo incidental, es un hallazgo coincidente que se encuentra en la radiografía simple. Siguiente. Al pronóstico, siguiente. Siguiente, por favor. Se oye muy bajito, doctora, se te oye lejísimo. Ok, ahora, ¿se escucha mejor? Un poco. El pronóstico de la insuficiencia venosa superficial dependerá de la etapa en la que se realiza el diagnóstico y del tratamiento que se haya elegido para cada paciente. Esta es una enfermedad que es incurable y es progresiva y en última instancia, si no se trata, conduce a una morbilidad y una discapacidad muy alta. Sin embargo, los tratamientos mejoran los síntomas y van a disminuir la velocidad de progresión. Los estudios han demostrado que los tratamientos tienen una eficacia de aproximadamente 10 años, por lo que siempre va a existir riesgo potencial de recidivas. Entonces, tanto incluso con tratamiento, las recurrencias pueden ser frecuentes si la hipertensión venosa persiste. Siguiente. Bueno, en cuanto a lo que es la prevención de la progresión, igualmente, como ya había mencionado mi compañera anteriormente, se deben controlar los factores de riesgo, entre estos la elevación frecuente de las piernas, ya que esto incrementa el flujo de la microcirculación, el ejercicio diario, porque la ambulación durante el uso de la compresión conduce a cambios en la presión venosa que van a hacer que la terapia sea más efectiva. También se recomienda evitar estar por largos periodos de tiempo de pie o sentado, también evitar las temperaturas altas, ya que las altas temperaturas, días cálidos, que eso bueno, es un poco difícil
difícil de controlar en nuestro país, logran lo que es la vasodilatación y por lo tanto la estasis venosa. También se recomienda dejar de fumar y utilizar también emolientes para prevenir lo que es la piel seca, ya que la piel seca es muy frágil y es propensa a la ulceración. Se salvaron que la doctora lo puso aquí. Dejar de fumar, no lo habían puesto en los factores de riesgo, el que habló sobre los factores de riesgo. ¿El tabaquismo es un factor de riesgo para esta enfermedad? Claro que sí, pero no lo habían puesto el que habló de los factores de riesgo, sino que aparece esto acá. Y esto es muy importante. Nosotros no operamos ningún paciente que fume, porque no tiene ningún sentido, ¿verdad? Como han dicho, esta es una enfermedad crónica, es para toda la vida. Realmente nosotros la controlamos, más no la curamos, pues no tenemos nada a nivel genético. Entonces aquí la doctora salvó al grupo cuando puso esto de dejar de fumar. Y la parte que mencionó de los largos periodos de pie sentado y temperaturas altas, hay un factor ambiental que es el tipo de profesión. ¿Qué tipo de profesión están ligados con esto? Que sufren mucho de varices. Largos periodos de pie y altas temperaturas. Los cirujanos. ¿Cómo? No le escucho. Es que se le escucha muy cortado a la doctora. Melanie, se te escucha muy cortado. Ahí se te congela la pantalla de repente. ¿Alguien la ayuda? Bueno, largos periodos de pie sería los cirujanos. Largos periodos de pie y altas temperaturas. Una profesión que cada vez es más famosa en la televisión. Hay mucha gente que quiere, que hay competencia entre ellos. Los chefs. Tengo un montón de chefs. Largo tiempo de pie parado al lado de la estufa de la cocina, ¿verdad? Entonces, no eso, yo no creo que esos que salen en la televisión, pero sí cuando están en el ambiente de la cocina, ¿verdad? No, la cocina, eso, tengo muchos pacientes que son chefs. Y bueno, la combinación esa es mala, ¿verdad? La temperatura no es buena para las piernas. Y ahí la doctora menciona algo de lo que yo llamo las reglas de oro o los 4 secretos, la obesidad, o sea, lo que es, yo le digo al paciente, si usted no está en su peso ideal, si usted no come saludable y si usted no hace ejercicio y tiene antecedentes de varices, va a sufrir gravemente de las varices porque está haciendo 3 cosas que son contraproducentes para las varices. O sea, ser sedentario, estar obeso y no comer saludable. Y lo de los emolientes nos lleva a la que habló de las complicaciones. Hay una complicación que no dijo usted relacionada con los emolientes, que sí son importantes. ¿Por qué el paciente, cómo se puede complicar un paciente con enfermedad varicosa que no usa emoliente? ¿Me escucho? Sí, ahora sí. Ok, bueno, los emolientes es porque la piel es seca, que ellos se caracterizan por tener es frágil y está propensa a ulceraciones que se pueden desarrollar secundarias a un trauma o a una infección bacteriana después de Se congeló en la parte importante. Olvídese del trauma, olvídese de la úlcera. Acá lo acaba de decir, la piel seca. ¿Qué le pasa a la piel seca? Sale en un comercial de las cremas esas Ponzi, no sé qué cosa, y Nivea. ¿Qué pasa cuando la piel está seca?
¿Qué pasa cuando la tierra está seca? Pero no tienes encendido el micrófono, Brian. Se agrieta, doctor. Se agrieta, se cuartea. ¿No han visto una piel seca agrietada que se ve como si fuera el empedrado ese típico del epitelio, de la epidermis? Eso pasa en estos pacientes. Y entonces, ¿qué se produce? ¿Cuál es la complicación? Usted lo acaba de decir, lo último que dijo antes que se le congelara la pantalla, Melanie. Una infección. ¿Cómo se llama esa infección? ¿Cómo se llama esa infección? ¿Qué bacteria está involucrada? Celulitis, doctor. ¿Cómo? Celulitis. No, celulitis es lo contrario porque celulitis es debajo. Esta es en la epidermis. Erisipela. 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 ¿Y cuál es el germen involucrado? Streptococcus pyogenes. El estreptococo. Bueno, puede ser el piógene, el estreptococo, el gran negativo, ¿no? El estreptococo, que es muy sensible a la penicilina, ¿verdad? A veces es el estafilococo, que está en la piel también, pero más frecuentemente es el estreptococo. Y usted reconoce y diferencia la erisipela, yo creo que se lo mencioné en la clase. Usted diferencia la erisipela de la celulitis, son dos cosas diferentes, porque la erisipela, la piel está roja, brillante, y cuando usted se acerca y lo mira, usted mira que es la epidermis, no la dermis, porque la dermis sí es la celulitis. La capa profunda es celulitis. Hay erisipelas que se complican con una celulitis también, ya la infección toma planos más profundos, pero típicamente está así roja, de un rojo brillante cuando inicia, porque el estreptococo se metió por las grietecitas esas en un paciente que tiene la piel comprometida por la lipodermoesclerosis, la dermatitis lipodermoescleroatrófica, por todo lo que ustedes han dicho, por la adaptosis de los linfocitos que van poco a poco haciendo que la piel se vaya debilitando, ¿verdad? Esa es una complicación importante. Después ahorita vamos a dejar que termine Melanie y vamos a hablar otra complicación que se les pasó adelante, Melanie. Tienes el micrófono apagado, Melanie. Enciende tu micrófono para ver. O no te escucho. Ahora mejor, sí. Sí, a duras penas, Melanie, pero dale. Ok, también otro factor que se puede controlar es el cambio en el calzado. Se recomienda cambiar el calzado a uno que pueda aumentar la acción de la bomba de la pantorrilla. Se deben evitar los tacones altos y los zapatos firmes y se recomienda más que nada utilizar calzado deportivo o hasta calzado ortopédico para ayudar a promover un movimiento más saludable que ayuda a la circulación. Ajá. Siguiente. Bueno, en cuanto a las conclusiones, tenemos que los cambios hormonales, los antecedentes familiares y el sexo femenino son los factores de riesgo que más se correlacionan con la insuficiencia venosa superficial. El ecodoppler es el método de primera elección para la evaluación de los pacientes con insuficiencia venosa. Existen variadas alternativas de tratamiento, tanto médico como quirúrgico, como la terapia compresiva y las técnicas convencionales circulares. Y las secuelas de las venas varicosas no tratadas van desde la angustia mental relacionada con la antiestética hasta los síntomas de dolor e incomodidad en la extremidad que van a limitar la ocupación y la posibilidad de ulceración crónica y cambios asociados en los tejidos blandos.
Ok. ¿Qué otra cosa allí, ya que tú eres la última, vamos a empezar contigo? ¿Qué otras cosas te faltaron ahí para la progresión de la enfermedad? Que pueden ayudar a evitar la progresión de la enfermedad. Es una enfermedad crónica, ¿no? De hecho, decimos, no ponemos insuficiencia venosa, generalmente no hacemos la diferencia entre superficial y profunda, porque la más común es la superficial, ¿verdad? Pero esa le decimos insuficiencia venosa crónica, es el término que se usa, ¿ves? Entonces, allí tú has hablado de algo muy importante. De verdad que les voy a decir que me gustó la charla, porque cuando vinieron los médicos invitados, ¿se acuerda que hicimos en el Panama Clinic una reunión? Y ellos, una de las conclusiones es que los estudiantes de medicina se les aborda muy poco de este tema. Entonces, me parece que por lo menos ustedes, no sé si el resto que no está en, o sea, hay algunos, yo no sé si están, los que no están con su monitor encendido, yo no sé si están, ya se lo he dicho muchas veces, así que yo solamente veo aquí en mi computadora que los que están conectados es Génesis Sandoval, Stalin, Carlos, Ana Gabriela, Michelle, Melanie, Brian, Carlos, Rowe y Elías Sabán. Los otros no sé. Puede ser que estén conectados, puede ser que no. Así que realmente esos para mí no están puntuando, nada más con estar aquí porque no sé si, a menos que hagan alguna pregunta interesante. Pero les quiero decir que los felicito porque siento que han cubierto muy bien el tema. Y hay algunas cositas que sí, claro, la idea de asesorarlos y estar detrás de esta presentación es darle esos pequeños datitos, ¿no? Entonces, Melanie habló, pon la diapositiva esa si quieres, Melanie. Prevención de la progresión, ya estamos hablando de dominio del tema, ¿entiendes? O sea, porque a veces antes los médicos, y de repente yo también caí en ese error, antes de que esto se hiciera algo científico, le hicimos la safenectomía como bien la describió algunos de ustedes, que se hacía en el siglo pasado, la técnica de Mayo, descrita por Mayo, y que decíamos te curamos, y estábamos completamente equivocados, no los curamos. Y claro, de los pacientes 10 o 20 años después regresan, doctor, usted me operó y mire, me salió de nuevo la vena. Y empezamos a enviar la vena que extraíamos al patólogo para que quedara consignado que sí la habíamos extraído. Pero ¿por qué salía la otra en el mismo trayecto? No era la misma vena, era una safena anterior o una safena posterior que estaba pequeña y no la veíamos. Y que cuando usted quitó la principal, la otra creció tan o más grande que la safena que usted eliminó. Entonces, lo que dice aquí Melanie es cierto. La enfermedad sigue progresando. Entonces hay cosas que evitan eso. Bueno, ya muy bien los puntos. Algo muy importante. Y la pregunta se la voy a hacer a el que habló de los medicamentos. ¿Quién fue? De la terapia medicamentosa. Yo, doctora Ana Gabriela. Ana Gabriela. Ana Gabriela, ¿a ti te parece que la terapia medicamentosa puede prevenir la progresión de la enfermedad? Bueno, tomando en cuenta el mecanismo de acción del fármaco al mejorar la contractilidad venosa, yo diría que sí podría prevenirla. Así es. Está demostrado. Ya está demostrado y está publicado en varios trabajos científicos la fracción flavonoide micronizada, purificada,
lo produce la diosmina, la combinación de diosmina más esperidina, exactamente, ¿no? Y aquí en Panamá hay varios medicamentos, diosmina, esperidina, para que lo sepan. Y ustedes, lo que vayan a estudiar, van a ver pacientes con problemas venosos, y es parte del armamentario suyo medicarles con la dosis de diosmina esperidina, que también sirve para todos los tipos de varices. Dicho sea de paso, les aclaro que esto, o sea, el paciente de varices no solamente sufre varices de las piernas. Las de las piernas son más severas por aquello de que nosotros decidimos erguirnos en 2 pies para poder usar las manos, pero los otros mamíferos no tienen varices, porque cuando están en 4 patas, el corazón queda casi a la misma altura, ¿verdad? Y no sufren de eso. Entonces, por eso son los miembros inferiores los que sufren este problema. Pero existe varices también, por ejemplo, en la mujer, que es la que más sufre de varices. ¿Y por qué la mujer es la que más sufre de varices? Creo que no dijeron eso. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué está relacionado con esa, o hay un factor de que genético, pero al factor genético también se le une un factor propio de la mujer, que es el factor hormonal. La mujer, por producir las hormonas, esas hormonas no se llevan bien con las varices. Para ponerlo así, la mujer cuando se embaraza, ¿y qué hormona sube un pico así cuando la mujer se embaraza? No tienes el micrófono encendido. La progesterona, doctor. La progesterona. ¿Por qué? Porque esa es la que mantiene la implantación del feto, ¿verdad? Entonces, esa es la peor. La mujer entonces se llena de varices. Y te lo dice, y te acude embarazada llena de varices, se llena de varices. A veces, si es un poco estítica, sufre de hemorroides, que es otra varice. Ahí está el segundo complejo. Y empieza a molestarle el útero, porque en el útero están las varices pélvicas. Hay mujeres que sufren parte de esta enfermedad, que es la insuficiencia venosa crónica. No se limita a las piernas. Hay un síndrome congestivo pélvico, el cual lo sufren las mujeres. Y este síndrome congestivo pélvico es producido por la insuficiencia venosa de las venas ováricas. ¿Usted recuerda la anatomía de las venas ováricas? La vena ovárica, ¿a dónde desemboca la vena ovárica derecha y a dónde desemboca la vena ovárica izquierda? Puntos especiales para los que dominan su clase de anatomía. Bueno, la vena ovárica izquierda desemboca directamente en la vena renal izquierda. Y la vena ovárica derecha desemboca en la vena cava directamente. Entonces, esas venas, igual que tapas, todo lo que ustedes han descrito del problema valvular y todo, ocurre en esa. Y esas válvulas se tornan insuficientes y se dilata todo lo que es la circulación alrededor del ovario, alrededor del útero, y eso produce una cuestión que se llama síndrome congestivo pélvico. Pregunta de examen. Síndrome congestivo pélvico, entonces la mujer presenta dolor pre o postmenstrual. Varía un poco. Se presenta también con dispareunia. ¿Han oído el término? Dispareunia. ¿No? ¿Sí? Ok, la mujer cuando tiene relaciones sexuales siente dolor. ¿Ve? Entonces, eso es el síndrome congestivo pélvico y muchas veces puede mejorar con el uso de diosmina esperidina,
porque también son venas, ¿verdad? Pero a veces hay que hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico al síndrome congestivo pélvico. Pero bueno, todo esto está en relación con la progresión de la enfermedad. Hay también, para terminar el tema ese de la progresión de la enfermedad, hay algo que también ayuda a evitar la progresión de la enfermedad. Ustedes lo dijeron dentro del tratamiento, un poquito por encima. Póngame la foto de las medias de la terapia compresiva. Ajá. Aquí hay un error. Es 30-40 puede ser, pero no 40-50. Pero 40-50 es casi que imposible que tú le pongas 40-50 a una pierna, no la tolera. ¿Ves? Empiezas ya a meterte en el territorio arterial. 30-40 es una compresión para linfedema, casi ya. ¿Ves? Nosotros usamos, y apréndanselo porque esto es de todos los días, inclusive muchos de ustedes van a tener que usar medias de compresión porque algunos van a tener varices y durante esta profesión, así como la enfermera, alguien lo dijo por ahí, los cirujanos, las enfermeras, los médicos, los profesores que pasan mucho tiempo de pie, van a tener que usar en algún momento medias de compresión graduada. Las medias de compresión graduada empiezan de 0 a 15, que se llama medias de clase 1, la van a ver, hay diferentes clasificaciones, pero esta es la más usada, que empieza en clase 1, clase 2, clase 3, bueno, clase 0 es esa media que va de 0 a 15 milímetros de mercurio. Esas son medias decorativas, no hacen ningún efecto. La media empieza a hacer efecto en la clase 1, que es de 15 a 20 milímetros de mercurio. Generalmente esa es la que le ponemos a los pacientes porque ya esa es un poco difícil de poner. Y nosotros lo que queremos es que haya adhesividad al tratamiento. Usted no le va a poner una 30-40 de salida, pues nadie se lo va a poner. Y cuando sale del consultorio los va a maldecir. Dice, compré por gusto esta media, pues no me la voy a poner. Empiece con 15-20, aunque sea que necesite, uno puede calcular qué tipo de media según el tipo de varices o el tipo de insuficiencia. Y ya después, si la tolera, pues puede subir a un 20-30. 30-40 es muy difícil que lo acepte un paciente, a menos que ya sea un paciente con otros problemas, el linfedema, etcétera, ¿no? Yo por lo menos yo uso 20-30 siempre. Yo mismo me hice la ecoesclerosis a mis 2 safenas que estaban enfermas. Me ayudaron mis asistentes ahí y yo mismo me inyecté con el ultrasonido, pero aún sigo usando 20-30. Esa es la compresión que uso diariamente. Ahorita no las tengo, pues llegué a la casa y me las quito, ¿no? Y bueno, esa es una medida para tratar de frenar la progresión de la enfermedad. Si usted logra que su paciente use media de compresión graduada, también puede lograr que la enfermedad avance. En cuanto a algunas otras cosas, que ponte la de la clasificación, el que dio la CEAP. Bueno, esa de la pletismografía, quiero decirles algo también. Bueno, aquí esta no es la última. La última clasificación es en C2R, es decir, recurrencia de las varices. Ese paciente que fue operado por cualquiera de los métodos, pero vuelven a salir de varices. Entonces esa sería clasificación C2R. Como bien dijo el doctor, 4BC es la corona flebectásica y C6R, que es la úlcera recidivante. O sea, un paciente tuvo una úlcera, fue un C6, cayó en un C5 porque la úlcera cerró, pero le volvió a recidivar, entonces ese ahora cae no en un C6,
en un CCIR, porque cada vez que la úlcera vuelve a formarse es diferente, ya la enfermedad ha avanzado y es más difícil volver a cerrar esa úlcera, ¿no? Eso con respecto, bueno, esta clasificación ha sido lo que ha cambiado la historia de la flebología a nivel mundial, porque tenemos una herramienta en la cual podemos comunicarnos. Esta es una buena herramienta para tomarle una foto al paciente. Recibí un paciente en C1 y el paciente lo he mantenido a través de los años en C1, muy buen médico. Recibí un paciente en C1 y lo dejé que cayera a C6, mal médico. No aplicó nada de lo que ustedes hablaron. No se consigue un paciente que usted reciba en C1 y usted lo deje con lo que está, con el estado actual. Mire, lo más importante que le voy a decir es esto. Y si ustedes se llevan esto de esta charla, que ha sido muy buena, de que si usted recibe un paciente en C1, C2 o C3 y usted deja que caiga a un C6, usted está haciendo un mal tratamiento. Porque usted ahora mismo tiene las herramientas para evitar que eso ocurra. Hay algo también que no me mencionaron mucho y le hago la pregunta acá a Ana Gabriela. Ana Gabriela, ¿qué pasa si una paciente te llega al consultorio con dolor, pesadez, cansancio, calambres en la noche? No creo que no mencionaron mucho lo de los calambres entre los signos, ¿no? Calor en la planta de los pies, piernas inquietas, sabían que eso también es un síndrome, ¿no? De los problemas venosos. Y esa paciente, tú la examinas y no tiene nada de varices. Tú le dices, no, yo creo que mejor te mando al psiquiatra para que te dé, porque tiene estás una paciente obsesivo compulsiva o no, la otra enfermedad, ¿cómo que se llama? Que inventa lo que tiene. Se me escapa ahora mismo. Esa que piensan que tienen algo y no lo tienen porque lo leyeron. Bueno, tú, Ana Gabriela, ¿qué piensas de esa paciente? Tiene todos los síntomas venosos, pero tú no le ves varices. ¿Tiene enfermedad venosa o no? ¿Insuficiencia venosa crónica o no? Por la clínica, sí, podría estar según la clasificación, podría estar en un estadio C0. Exactamente. Y mandarle un Doppler para ver cómo está. Exactamente, muy bien. Tiene 100, Ana Gabriela. Exactamente. Eso es así. Ya hay un estudio de un ruso que estudió con un Doppler esas pacientes que decían que no tenía nada, no estaba el C0 en la clasificación y le decía el Doppler al final del día, después de una profesora o un médico, lo que sea, y él vio algo que describió como reflujo comisural. Un reflujo que no medía, y muy bien lo que hicieron de ultrasonido, eso es lo que es, ¿ah? Son unos expertos en ultrasonido. La onda, la variabilidad de la onda, la dirección de la onda, etc. Y él vio un reflujo que no iba más de 0,5, pero que sí se producía. Si le hacía el Doppler en la mañana no tenía nada, pero si lo hacía al final del día, en la tarde o cerca de la noche, sí lo encontraba. Y este reflujo comisural, es decir, en la comisura de la válvula, mejora con todas las medidas que hemos mencionado, prevención de los factores de riesgo, el uso de media y a veces también con el medicamento. ¿Ok? Así que son unos puntitos muy importantes que le di para el tratamiento. A ver, yo creo que todo lo demás está bien. Vamos un poquito al tratamiento nada más, al tratamiento quirúrgico, que realmente, bueno, ya cuando llega el asunto del tratamiento quirúrgico, muy bien, todo lo que hablaron del Doppler, excelente, el mapeo. Ajá, la pletismografía, regresemos a la pletismografía. La pletismografía
no es un estudio para insuficiencia venosa de las venas superficiales. La pletismografía, fíjense que habla de volumen, es para ver insuficiencia venosa, pero a nivel del sistema venoso profundo. ¿Ve? Entonces, ese método ha caído un poquito en desuso. Sirve para algún tipo de paciente que tuvo cuadro de trombosis venosa profunda anteriormente, y usted ve que no tiene la onda esa que señala muy bonita que salió ahí. Yo tenía una pletismografía en mi clínica, pero realmente ya ni la uso porque con el Doppler toda esta información tú la accesas con el Doppler sin ningún problema. Creo que en el seguro, los que vayan al complejo, ahí existe pletismógrafo porque todavía los usan, pues porque hay personal entrenado para esto, ¿verdad? También, ahora que hablo de la trombosis venosa profunda, le faltó esa complicación porque también es una probable complicación de las varices. Las trombosis venosa profunda, porque cuando usted tiene alterada la circulación venosa, entonces puede ser que un paciente con varices mal cuidado, que sube a un vuelo en un avión sin ningún tipo de profilaxis, desarrolle sobre todo si es un viaje largo y cruza el Atlántico, el charco, como decimos nosotros, ¿qué podría desarrollar? Tromboembolismo pulmonar. Primero una trombosis venosa profunda, ¿no? Porque no hay tromboembolismo pulmonar sin una trombosis venosa profunda. Entonces, eso también es catalogado como una complicación de la enfermedad varicosa. Esos pacientes, cuando van al vuelo, los que son pacientes míos, hay muchas cosas que se puede hacer. Uno, que sigan con su medicación, la diosmina esperidina, mientras están en el vuelo, que usen sus medias, definitivamente que no se monte en un avión sin unas medias de compresión graduadas, y aquellos que todavía tienen más riesgo, pacientes que tienen varices grandes, mayores de 3 milímetros, como alguien dijo por ahí, que usted ve que este paciente debería haber sido llevado a un procedimiento, pero dice, no, doctor, cuando regrese me hago el procedimiento. No, este paciente se le pone una tromboprofilaxis. ¿Cuál conocen ustedes? ¿Qué pasa cuando un paciente tiene más de 4 días de estar encamado? ¿Qué pasa si un paciente, y lo tocamos en la clase, esto lo tocamos en la clase, ¿qué pasa cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía de pelvis o de rodilla o de ortopedia? ¿Qué Hay que riesgo darle tiene? tratamiento profiláctico para evitar trombosis. Y se Exactamente. utilizan ya sea DOAX o warfarina. Bueno, warfarina no, Epa, ya no. ya no utiliza. Se usan las heparinas Heparinas, ajá, de bajo peso molecular, la enoxaparina, la bemiparina, que son las que hay aquí en Panamá. Entonces esos pacientes, yo les doy la ampollita, la compran, esa viene en una ampollita prellenada, ellos como si fuera insulina, se le inyectan alrededor del ombligo, se la inyectan antes de subir al avión y de tanto de ida como de regreso. Y eso es algo que le ayuda a prevenir lo que eso se llama el síndrome del viajero. La trombosis venosa profunda de miembros inferiores, porque pues, en la clase, y sobre todo de clase de turista, se llama síndrome viajero de clase turista, porque si tú estás en esa clase first class o business class, que estás así acostado, viaja, ahí no te pasa nada, ¿no? Por ejemplo, el que estás ahí en clase turista, que tienes un gordo al lado y otro gordo acá al lado y no te puedes ni mover, no te puedes ni parar, te quedas dormido ahí y cuando te levantas 8 o 10 horas después de llegar a tu destino,
entonces tienes las piernas hinchadas y hiciste una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Listo, yo creo que eso, con eso terminamos. Para ver su bibliografía. ¿Tienen bibliografía? Ajá. Ah, bueno, pusieron en la bibliografía, tocaron el libro, el capítulo 1, ¿lo vieron? Muy bien. Excelente. Bueno, tienen 100 todos. Ya como tú estás por ahí, ¿quieres hacerle alguna pregunta? Buenas tardes, doctor. Sí, quizás una pregunta muy básica, pero algo que yo no sabía hasta que empecé a trabajar con usted. La Ajá. distinción entre enfermedad venosa crónica e insuficiencia venosa. Ajá, muy bien. Chicos, ¿alguno estudió sobre eso? Bueno, la diferencia está en los síntomas que tiene el paciente. Eso se puede relacionar, por ejemplo, con la clasificación CAP. Un paciente con enfermedad venosa crónica es en cualquier parte de la escala CAP. Insuficiencia venosa crónica ya sería del C3 en adelante, es decir, cuando el paciente empieza a tener edema, cambios en la piel, que se pigmentación, que si atrofia blanca, etcétera, y luego pasa la úlcera. Todo eso es ya insuficiencia venosa como tal. Antes de eso se hablaba más bien de enfermedad venosa crónica. Así es, muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta de parte de los otros de ahí? Porque realmente felicito a los del grupo, de los que están dormidos por ahí conectados. ¿Alguna pregunta para ganar algún puntito? Bueno, si no hay ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Ajá. A ver, díganos, doctora. ¿Qué tan recomendable es el uso de medias compresivas sin una indicación médica? Ajá, ¿quién les quiere contestar de los muchachos? De los jóvenes del grupo. Bueno, yo considero que si la persona que lo quiere utilizar es alguien que trabaja en oficina, está sentado todo el día, es cocinero, no ha presentado síntomas, es más recomendable para esa persona, de repente una persona, un joven deportista que se alimenta bien y se hidrata bien, y es decir, dependiendo de la edad del paciente, o sea, de los factores de riesgo, así mismo pues indicarlo, ¿no? Favorecería más a unos a otros, diría yo. Sí, yo creo que la pregunta ya va a ir por ejemplo, sabemos que el acetaminofén lo toma cualquiera, ¿verdad? Tiene un dolor de cabeza y se toma un acetaminofén. Entonces, yo creo que la pregunta de la doctora, corríjame doctora, ¿sería bueno tomar acetaminofén sin indicación médica? Bueno, yo creo que lo más correcto es que haya una indicación médica. La media de compresión graduada es lo mismo, porque te vas a comprar una media sin indicación médica y no sabes si esa es la correcta. Así que yo creo que definitivamente nosotros que lo practicamos como una especialidad de la flebología, siempre pensamos que debe haber una indicación correcta para su uso. De que habrá alguna persona que accese internet, lo lea, lo vea, la vecina le dijo esto y la use y de repente tuvo la suerte que es la correcta, bueno, eso también puede ocurrir. Pero si la paciente está sana, aún así yo creo que necesita una indicación médica. Tenemos pacientes que son deportistas, por ejemplo, hay ya por ejemplo, lo que es la Nike, la Adidas, hacen medias de compresión graduada para deportistas. Para el deportista es bueno usar una media de compresión graduada
porque le produce una mejor, mejor desempeño, y a la hora de terminar el deporte le produce también una mejor recuperación. Entonces, inclusive esas también deberían tener una indicación, porque los equipos, por ejemplo, y los deportistas tienen médicos que los asesoran en este sentido. Porque si fuera una sola medida, la media no tuviera problema, pero ya estamos hablando que tiene varias categorías, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante, y muy buena la pregunta de la doctora. ¿Cuántos de ustedes usan medias de compresión graduada? Ninguno. Ya los veré en el internado. De una vez empiezan, me llegan a mí y sí, yo les receto el número adecuado, ¿no? Porque cuando usted está todo un día de pie y ese día le tocó turno, y el turno fue en el hospital del niño o en sala 9, Dios mío, prepárese, esas piernas van a sufrir. Y lo mejor es que tenga su media, aunque sea la compresión más baja, ¿no? 15, 20. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nuevamente los felicito y los estimulo que sigan así. Es importante saber presentar, siempre saber presentar es una habilidad, es una competencia que tenemos que dominar. Toda la vida van a presentar, y eso es el objetivo de estos webinars, ¿no? Y lo hacen bien, se preparan bien y lo hacen bien, así que los felicito. Entonces yo creo que ya van a ser casi las 9, nos pasamos un poquito. Entonces, muy buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches, doctor. Gracias, Gracias a los buenas compañeros por noches. asistir al webinar. Claro, chao.